Cuando encontré el mensaje en su teléfono, se me heló la sangre. No era lo que decía, sino cómo lo decía. Esas palabras llenas de complicidad, esa intimidad que reconocí porque alguna vez fue mía. «Ya casi estoy lista para ti», había escrito ella. Y él respondió con un emoji de corazón. Un corazón para su prima. En ese momento, mientras mis manos temblaban sosteniendo ese dispositivo que pesaba como una lápida, supe que mi matrimonio de 12 años estaba a punto de desmoronarse de la forma más retorcida e impensable que jamás imaginé. Porque cuando tu esposo te deja, esperas otra mujer, tal vez una compañera de trabajo, quizás una aventura de una noche que se salió de control. Pero nunca, jamás esperas que sea con la prima que creció llamándolo hermanito, la misma que cocinaba tamales en Navidad para toda la familia, la que lloraba en mi hombro hablando de sus fracasos amorosos mientras yo, ingenua, le daba consejos sin saber que el hombre que deseaba dormía cada noche a mi lado. Todo comenzó 8 meses antes, aunque yo era demasiado ciega para verlo. Daniela apareció en nuestra puerta un martes lluvioso de febrero con 2 maletas y los ojos hinchados de tanto llorar. Su último novio la había dejado, perdió su trabajo en la ciudad y necesitaba un lugar donde quedarse solo unas semanas mientras reorganizaba su vida. Yo abrí los brazos y las puertas de mi hogar sin pensarlo 2 veces. Era familia. Más que eso, era como la hermana que nunca tuve. Habíamos compartido secretos, risas, hasta vacaciones familiares donde ella y mi esposo Roberto bromeaban sobre las travesuras de su infancia compartida. Las primeras semanas fueron normales. Daniela dormía en el cuarto de huéspedes, buscaba trabajo en línea durante el día y cocinaba para nosotros por las noches como forma de agradecer nuestra hospitalidad. Yo trabajaba largas horas en el hospital, donde era enfermera de urgencias, turnos agotadores que me dejaban sin energía para otra cosa que no fuera llegar a casa, ducharme y desplomarme en la cama. Roberto, arquitecto independiente, trabajaba desde casa la mayoría de los días. Daniela estaba ahí, siempre disponible, siempre sonriente, siempre lista para prepararle un café cuando se quedaba hasta tarde trabajando en sus proyectos. Debí haberlo notado cuando empezó a arreglarse más. Daniela siempre fue bonita, pero de pronto usaba ese vestido ajustado para estar en casa, se maquillaba sin razón, se perfumaba para ver televisión en la sala. Cuando le comenté que se veía hermosa, se sonrojó y murmuró algo sobre querer sentirse mejor consigo misma después de la ruptura. Yo le creí. Quise creerle, porque la alternativa era demasiado oscura, demasiado traicionera, demasiado imposible de concebir. Los cambios en Roberto fueron más sutiles. Empezó a quedarse despierto más tarde con la excusa de terminar un proyecto importante. Bajaba las escaleras cerca de medianoche, cuando yo ya dormía, supuestamente para trabajar. Pero ahora sé que bajaba para encontrarse con ella, para susurrar en la penumbra de la cocina, para tocarla de formas que me pertenecían solo a mí. Empezó a ser más distante en la cama, siempre cansado, siempre con dolores de cabeza. Dejó de besarme con esa intensidad que me hacía sentir viva y comenzó a darme besos mecánicos, obligados, como si cumpliera con un deber más que con un deseo. Pero lo que realmente debió alertarme fue su repentina oposición cuando mencioné que Daniela necesitaba buscar su propio lugar. Ya habían pasado 2 meses y, aunque la amaba, nuestra casa era pequeña y todos necesitábamos nuestro espacio. Roberto explotó de una manera que nunca había visto. Gritó que estaba siendo egoísta, que Daniela estaba pasando por un momento difícil, que qué clase de persona era para echar a la calle a alguien de la familia. Me quedé atónita. Roberto nunca gritaba. Roberto, el hombre calmado que resolvía conflictos con lógica y paciencia, estaba defendiendo la permanencia de su prima en nuestra casa como si le fuera la vida en ello. Más o menos, estaba ahí para mí, en apariencia.
Los meses siguientes fueron una lenta tortura disfrazada de normalidad. Daniela consiguió un trabajo de medio tiempo, pero insistió en seguir viviendo con nosotros porque ahorraría para su propio lugar más rápido. Yo, atrapada entre mi bondad natural y una creciente inquietud que no podía nombrar, acepté. Las cenas familiares se volvieron extrañas. Daniela y Roberto compartían bromas privadas, miradas que duraban un segundo más de lo apropiado, roces accidentales que mi cerebro registraba pero que mi corazón se negaba a interpretar. Empecé a tener pesadillas, sueños donde los encontraba juntos, enredados en sábanas que reconocía como las nuestras. Me despertaba sudando, con el corazón acelerado, y encontraba el otro lado de la cama vacío. Roberto estaba trabajando otra vez. Bajaba las escaleras con pasos silenciosos, mi corazón latiendo tan fuerte que temía que me escucharan, y lo veía en su oficina, efectivamente frente a la computadora. Pero su lenguaje corporal estaba tenso, como si acabara de sentarse rápidamente. Y si agudizaba el oído, podía escuchar pasos ligeros subiendo las escaleras del otro lado de la casa, los pasos de Daniela regresando a su habitación. Comencé a observar, a prestar atención a los detalles que antes ignoraba. La forma en que Daniela se inclinaba demasiado cerca de Roberto cuando le servía café. Cómo él encontraba excusas para quedarse en casa los días que yo trabajaba doble turno. Las veces que llegaba del hospital y el aire en la sala olía diferente, cargado, como si hubiera habido una presencia intensa que acababa de disitarse. Revisé recibos y encontré compras en una cafetería cara del centro a una hora en que ambos supuestamente estaban en casa. Cuando le pregunté a Roberto al respecto, me dijo que había salido a despejar la mente, solo. Pero el recibo mostraba 2 capuchinos y 2 rebanadas de pastel de chocolate, el favorito de Daniela. La paranoia se convirtió en mi compañera constante. Empecé a inventar excusas para regresar a casa temprano, esperando atraparlos en algo, lo que fuera, que confirmara mis sospechas. Pero siempre los encontraba comportándose normalmente. Daniela en su cuarto o viendo televisión, Roberto trabajando o leyendo. Me preguntaba si estaba perdiendo la cordura, si los turnos agotadores y el estrés del hospital me estaban haciendo ver cosas que no existían. Tal vez el problema era yo. Tal vez estaba proyectando mis propias inseguridades en 2 personas inocentes que simplemente eran familia cercana. Pero entonces encontré el arete, un pequeño aro de plata que no era mío, escondido entre los cojines del sofá de la oficina de Roberto, ese sofá donde supuestamente solo él se sentaba a pensar en sus proyectos. Reconocí ese arete. Se lo había regalado a Daniela para su cumpleaños 2 años atrás. Cuando se lo mostré, ella palideció y balbuceó que debió haberse caído cuando entró a preguntarle algo a Roberto sobre unas facturas. La explicación era plausible, casi lógica, pero algo en su voz tembló de una manera que hizo que cada alarma en mi cabeza sonara al mismo tiempo. Esa noche esperé a que Roberto se durmiera y revisé su teléfono por primera vez en 12 años de matrimonio. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que lo despertaría. Mis manos temblaban mientras desbloqueaba la pantalla con su contraseña, la fecha de nuestro aniversario que irónicamente aún no había cambiado. Busqué mensajes con Daniela y al principio no encontré nada sospechoso. Conversaciones breves sobre la cena o quehaceres de la casa. Pero luego vi una aplicación que no reconocí, escondida en una carpeta de herramientas de trabajo. La abrí. Y ahí estaba todo, meses de conversaciones, declaraciones de amor que me destrozaron el alma, fotos que nunca debieron existir, planes para un futuro juntos que no me incluía. Leí cada mensaje con lágrimas corriendo por mi rostro, con una mano tapando mi boca para no gritar y despertar a la casa entera. Leí cómo se habían enamorado sin quererlo, cómo luchaban contra sus sentimientos porque amaban demasiado para lastimarme.
Leí cómo Roberto describía hacerme el amor como una obligación que cumplía para no levantar sospechas, mientras que con ella era pura pasión y destino. Leí los planes que hacían para después de que yo saliera de viaje la siguiente semana, a un congreso médico. 3 días solos en mi casa, en mi cama, viviendo la fantasía de ser una pareja normal. Pero nada me preparó para lo que leí después. Los mensajes no eran solo de los últimos meses. Retrocedí en la conversación, buscando el origen de esta traición, necesitando saber cuándo exactamente se había destruido mi vida. Y encontré mensajes de años atrás, de antes de que Daniela viniera a vivir con nosotros, de antes de su crisis y su necesidad de nuestra ayuda. Mensajes de hace 3 años, sutiles al principio, donde ella coqueteaba y él respondía con emojis ambiguos. Luego, más directos. Confesiones de atracción mutua, discusiones sobre cómo manejar esos sentimientos. Peleas cuando alguno de los dos intentaba ser correcto y alejarse. Y entonces vi el plan, negro sobre blanco, como un puñal directo al corazón. La ruptura de Daniela con su último novio había sido real, pero había sido ella quien la provocó. El despido de su trabajo fue en realidad una renuncia voluntaria. Todo había sido orquestado para tener una excusa para mudarse a nuestra casa, para estar cerca de Roberto, para robarme a mi esposo bajo mi propio techo, comiendo de mis platos, durmiendo entre mis sábanas cuando yo no estaba, destruyendo mi matrimonio con una precisión que solo puede venir de la premeditación más fría. Lo que sentí en ese momento no tiene nombre en ningún idioma que conozca. Pasé el resto de la noche en el baño, sentada en el piso frío, llorando en silencio mientras procesaba que todo en mi vida había sido una mentira durante años, no meses, años. Cada beso, cada té. Amo, cada plan de futuro, cada vez que Roberto me tocaba después de haber estado con ella. Me sentí sucia, usada, como una tonta que había facilitado su propia traición al abrir las puertas de su casa al enemigo. Había consolado a Daniela en mis brazos mientras ella lloraba por el amor que no podía tener, sin saber que hablaba de mi esposo. Le había dado consejos sobre cómo encontrar al hombre correcto mientras ella dormía con el mío. Cuando amaneció, me miré al espejo y no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Tenía los ojos rojos e hinchados, la cara demacrada, la expresión de alguien que había envejecido 10 años en una noche. Pero detrás del dolor, algo más comenzaba a crecer. Una furia blanca y pura que me llenó de una claridad que no había sentido en meses. No iba a confrontarlos todavía. No iba a darles la satisfacción de verme derrumbada. Iba a ser estratégica, calculadora, fría. Los siguientes días fueron un ejercicio de actuación digno de un premio. Sonreí en el desayuno. Besé a Roberto antes de irme al trabajo. Conversé con Daniela sobre trivialidades. Pregunté por sus planes de conseguir su propio apartamento, solo para escuchar sus excusas cada vez más elaboradas sobre por qué todavía no era el momento adecuado. Por dentro estaba tomando fotografías de todo, guardando evidencia, consultando discretamente con un abogado sobre mis opciones. Transferí dinero a una cuenta que Roberto no conocía. Hice copias de documentos importantes. Me preparé para la guerra. Pero entonces, una noche, llegué del hospital más temprano de lo planeado. Una emergencia había sido cancelada y decidí sorprender a mi familia con pizza. La ironía de la palabra familia no se me escapó. Entré por la puerta trasera, esa que casi nunca usábamos y que daba directo a la cocina. Las luces de la sala estaban apagadas, pero escuché sonidos, risas ahogadas, gemidos que reconocí como los de Roberto, pero que nunca habían sido para mí con esa intensidad.
Me asomé desde la cocina y los vi, ahí en el sofá de mi sala, el mismo donde nos habíamos sentado como familia a ver películas, donde había llorado en los brazos de Roberto cuando perdimos a mi padre, donde habíamos soñado con el futuro y con los hijos que nunca llegaron. Ahí estaban ellos, enredados en una intimidad que me destrozó de maneras que ni siquiera los mensajes habían logrado. No solo estaban teniendo relaciones, estaban haciendo el amor de esa forma apasionada y profunda que habla de conexión emocional, no solo física. Se miraban a los ojos, susurraban palabras de amor entre besos. Las bolsas de pizza cayeron de mis manos con un ruido sordo que resonó en la casa silenciosa. Ambos se congelaron. Durante un segundo eterno, nadie se movió. Los tres nos quedamos paralizados en ese cuadro macabro. Daniela cubrió su cuerpo desnudo con un cojín, sus ojos enormes llenos de algo que podría haber sido remordimiento si no fuera porque lo que más predominaba era pánico a ser descubierta. Roberto se puso de pie torpemente, buscando su ropa, murmurando mi nombre una y otra vez como un disco rayado. No grité, no lloré, simplemente los miré con una calma helada que los asustó más que cualquier histeria. Recogí las bolsas de pizza del suelo, las coloqué cuidadosamente sobre la mesa de la cocina y subí las escaleras a nuestro cuarto. Cerré la puerta con seguro, metí ropa en una maleta y llamé a mi hermana. Roberto golpeó la puerta durante 10 minutos, suplicando que lo escuchara, que podía explicarlo, que no era lo que parecía, como si hubiera alguna explicación para encontrarlos desnudos en mi sala. Me fui esa misma noche a casa de mi hermana, quien lloró conmigo y maldijo a Roberto y a Daniela con palabras que nunca pensé escuchar de su boca normalmente dulce. Al día siguiente, Roberto me llamó 63 veces. Daniela me envió mensajes largos y desesperados suplicando perdón, diciendo que nunca quisieron lastimarme, que el amor simplemente sucedió, que ellos habían luchado contra sus sentimientos. Como si eso hiciera que la traición doliera menos, como si luchar contra esos sentimientos mientras planeaban su vida juntos bajo mi techo contara como algo noble. Ignoré todo. En cambio, me reuní con el abogado. Iniciamos los trámites de divorcio. Como no teníamos hijos y yo podía demostrar infidelidad con la montaña de evidencia que había recopilado, el proceso sería relativamente sencillo. La casa estaba a mi nombre porque la había heredado de mi abuela. Los ahorros significativos eran míos porque Roberto, como arquitecto independiente, tenía finanzas erráticas. Por primera vez en semanas sentí algo parecido al control. Pero Roberto no se dio por vencido. Apareció en el hospital, ignorando las miradas de mis colegas que claramente sabían algo terrible había pasado. Me rogó que habláramos, que le diera una oportunidad de explicar. Finalmente, cansada de sus apariciones, accedí a encontrarnos en un café neutral, un lugar público donde no podría hacer una escena. Lo que me dijo ese día fue tan desgarrador que casi deseo no haberlo escuchado. Roberto lloró, algo que solo había visto 2 veces en 12 años, y me confesó que se había enamorado de Daniela hacía 3 años, en una reunión familiar donde los dos terminaron hablando hasta el amanecer sobre sus vidas, sus sueños, sus miedos. Dijo que había intentado reprimir esos sentimientos, que me amaba a mí también, pero de una forma diferente, que con Daniela sentía una conexión que no podía explicar ni controlar, que la culpa lo estaba matando, pero que no podía alejarse de ella. Y luego dijo algo que me partió en pedazos más pequeños de los que ya estaba. Pensé que tal vez, con el tiempo, podrías entender, que tal vez los tres podríamos encontrar una forma de hacer que esto funcionara. Daniela te ama, yo te amo, no queremos perderte de nuestras vidas.
Me reí, una risa histérica, desesperada, que hizo que la gente en el café se volteara a mirar. ¿Estaba sugiriendo algún tipo de arreglo? ¿Esperaba que yo aceptara compartir a mi esposo con su prima? ¿Que siguiéramos siendo una familia feliz mientras ellos interpretaba a la esposa complaciente? La audacia, la absoluta desconexión con la realidad de lo que me estaba pidiendo, me dejó sin palabras. Me levanté de esa mesa y no volví a ver a Roberto a los ojos. Le dije a mi abogado que acelerara todo. Firmé los papeles con mano firme. Cambié las cerraduras de la casa y empaqué las cosas de Roberto en cajas que dejé en la entrada. Bloqueé su número y el de Daniela. Corté todo contacto con los familiares que insinuaron que tal vez estaba siendo demasiado dura o que estas cosas pasan y que debía pensar bien antes de tirar años de matrimonio por la borda. Porque eso era lo más cruel de todo. No fue solo Roberto quien me traicionó. Fue la familia que eligió su lado, que minimizó su traición, que de alguna manera hizo que yo fuera la villana por no perdonar lo imperdonable. Hubo tías que dejaron de hablarme, primos que me eliminaron de redes sociales. La madre de Roberto, quien siempre me había tratado como a una hija, me llamó para decirme que estaba decepcionada de mí por no ser más comprensiva con los sentimientos genuinos de su hijo y su sobrina. Perdí más que un esposo en esa traición. Perdí una familia entera que pensé que era mía. 3 meses después de que todo explotara, el divorcio estaba finalizado. Roberto se mudó oficialmente con Daniela a un apartamento del centro. Escuché por terceros que estaban felices, que finalmente podían vivir su amor abiertamente, que planeaban casarse una vez que pasara un tiempo prudente. La palabra prudente viniendo de ellos era casi cómica si no fuera tan trágica. Yo me sumergí en el trabajo, tomé todos los turnos extras que pude, me inscribí en un curso de especialización que había postergado por años, comencé terapia, algo que debía haber hecho mucho antes. Lentamente, dolorosamente, empecé a reconstruirme, pero las noches eran las peores. Cuando llegaba a mi casa vacía, a esa casa llena de recuerdos de una vida que resultó ser ficción, el silencio era ensordecedor. Hubo días oscuros donde cuestioné todo, mi juicio, mi valor, mi capacidad para reconocer el amor verdadero del falso. Me preguntaba qué había en mí que no fue suficiente, por qué no pude satisfacer a Roberto de la forma en que Daniela lo hacía. Si había señales más obvias que ignoré por ciega o por tonta, si de alguna manera había empujado a mi esposo a los brazos de otra mujer por trabajar demasiado, por estar demasiado cansada, por no ser lo suficientemente esto o aquello. Mi terapeuta me repetía sesión tras sesión que nada de esto era mi culpa, que la infidelidad es una elección, no una consecuencia inevitable de las fallas de la pareja, que Roberto tuvo 1000 oportunidades de ser honesto, de terminar nuestro matrimonio antes de traicionarme, de tratarme con el respeto básico que merece cualquier ser humano. Pero las heridas del alma no sanan con lógica, sanan con tiempo y muy lentamente. Pasaron 6 meses, luego 1 año. Poco a poco, los días buenos comenzaron a superar a los malos. Empecé a salir con amigos que me habían apoyado incondicionalmente. Retomé hobbies que había abandonado durante el matrimonio. Pintar, que había amado en la universidad, senderismo en las montañas cercanas, clases de baile que me hacían sentir viva de una forma que había olvidado existía. Descubrí que había una versión de mí que existía independientemente de ser la esposa de Roberto, y esa versión era más fuerte y completa de lo que imaginaba. No volví a saber de Roberto directamente hasta 2 años después. Recibí un mensaje de un número desconocido. Era él, usando el teléfono de alguien más porque seguía bloqueado. El mensaje era breve. Necesito hablar contigo. Por favor. Es importante. Cada parte racional de mi ser me decía que lo ignorara, que no tenía nada que decirle ni qué escuchar. Pero había algo en el tono, una desesperación que reconocí, que despertó mi curiosidad mórbida.
Además, habían pasado 2 años. Estaba en un lugar diferente emocional y psicológicamente. Ya no era la mujer destrozada que había firmado papeles de divorcio con manos temblorosas. Era más fuerte ahora, más completa. Podía manejar lo que fuera que necesitara decirme. Accedí a verlo en el mismo café donde habíamos tenido nuestra última conversación. La simetría me pareció apropiada. Cuando llegó, casi no lo reconocí. Roberto había perdido peso, se veía demacrado, tenía ojeras profundas y una mirada atormentada que nunca le había visto. Se sentó frente a mí con movimientos lentos, como si cargara un peso invisible sobre los hombros. Lo que me dijo me dejó en shock. Daniela lo había dejado. 6 meses después de mudarse juntos, después de que él perdiera su negocio porque varios clientes cortaron lazos al enterarse de las circunstancias de nuestro divorcio, después de que la familia entera los aislara socialmente por su relación, irónicamente, la misma familia que me había culpado a mí, Daniela decidió que ya no lo amaba, que se había equivocado, que tal vez lo que sentía era solo la emoción de lo prohibido, y que ahora, en la realidad cotidiana, Roberto no era lo que esperaba. Dijo que había conocido a otro hombre, que lo dejó con un mensaje de texto y se mudó a otra ciudad sin más explicación. Roberto se había quedado solo en ese apartamento que habían alquilado juntos, con todas las facturas a su nombre, sin trabajo estable, sin familia que lo apoyara, completamente destrozado. Y había venido a decirme que tenía razón en todo, que había cometido el error más grande de su vida, que yo había sido la mejor parte de él y que la había destruido por una fantasía que resultó ser exactamente eso, una fantasía. Que Daniela, cuando la tuvo completamente, cuando no había misterio ni prohibición, resultó ser superficial, egoísta, incapaz del amor profundo que él pensó que compartían, que cada día se arrepentía de habernos traicionado, que me extrañaba, que había estado en terapia y había trabajado en sí mismo. Y luego, con lágrimas corriendo por su rostro, me preguntó si había alguna posibilidad, por mínima que fuera, de que pudiéramos intentarlo de nuevo. Me quedé sentada en silencio por un largo momento, observando al hombre que había sido mi todo durante 12 años, ahora reducido a una sombra de sí mismo por las consecuencias de sus propias decisiones. Sentí muchas cosas en ese momento: lástima, tristeza por lo que pudo haber sido, una extraña satisfacción al saber que el karma existía. Pero lo que no sentí, sorprendentemente, fue amor, ni siquiera el eco del amor que alguna vez tuve por él. Le dije la verdad, que había pasado 2 años reconstruyéndome de los escombros que él dejó, que había descubierto una fuerza en mí que no sabía que existía, que había aprendido a estar sola y a disfrutarlo, que había salido con otros hombres y aunque ninguna relación había prosperado aún, había redescubierto lo que era ser valorada, ser tratada con respeto, ser la primera opción de alguien y no un premio de consolación. Le dije que lo perdonaba, porque guardar rencor solo me envenenaba a mí, pero que perdonar no significa olvidar, y definitivamente no significa dar segundas oportunidades a quien no solo destruyó tu confianza una vez, sino que lo hizo de la forma más calculada y prolongada posible. Que el Roberto que yo amé, si es que alguna vez existió realmente, murió la noche que lo encontré con Daniela, y que no tenía interés en conocer a esta nueva versión arrepentida. Le deseé suerte genuinamente. Le sugerí que continuara con su terapia, que trabajara en reconstruir su vida, que aprendiera de sus errores para no repetirlos con alguien más, pero que lo hiciera lejos de mí, que yo había cerrado ese capítulo de mi vida y no tenía intención de reabrirlo. Cuando me levanté para irme, Roberto tomó mi mano una última vez. Sus ojos suplicaban algo que sus palabras no dijeron.
Liberé mi mano gentilmente y salí de ese café sabiendo que era la última vez que lo vería. No sentí triunfo, no sentí venganza satisfecha, solo sentí paz, una paz profunda y genuina de saber que había tomado la decisión correcta. Han pasado 5 años desde aquella terrible en mi sala, 5 años de crecimiento, de sanación, de redescubrimiento. La casa que una vez pareció demasiado grande y llena de fantasmas, ahora es mi santuario. La rediseñé completamente, borrando cada rastro de la vida que compartí con Roberto. Pinté las paredes de colores que me hacen feliz. Compré muebles que elegí solo para mí. Creé un espacio que es completamente mío. Mi carrera floreció. Me convertí en la jefa de enfermería de urgencias, un puesto que había soñado pero que nunca perseguí activamente durante mi matrimonio. Tengo un círculo de amigos sólido que me ven y me valoran por quien soy. Viajo sola o con amigas a lugares que siempre quise conocer. He aprendido 3 idiomas, tomé clases de cocina tailandesa, adopté un perro que me da más amor incondicional del que Roberto jamás fue capaz. Escuché por ahí que Daniela también tuvo su merecido. El hombre por el que dejó a Roberto, la dejó a ella por alguien más. Ahora vive con sus padres, sola y aislada de gran parte de la familia que finalmente vio la verdad sobre su carácter. No sentí alegría al escuchar esto, solo indiferencia. Ellos dos son capítulos cerrados de un libro que ya no releo. ¿Volvería a enamorarme? Tal vez, algún día, con alguien que merezca la versión de mí que he construido de las cenizas. Alguien que entienda que el amor verdadero no traiciona, no calcula, no destruye. Alguien que me elija cada día, en cada momento, sin reservas ni secretos. Pero si ese alguien no aparece, también está bien, porque aprendí la lección más importante de todas, que estar sola es infinitamente mejor que estar con alguien que te hace sentir sola. La cicatriz está ahí, por supuesto. Algunas noches, cuando llueve como aquella tarde en que Daniela tocó nuestra puerta con sus maletas y sus lágrimas falsas, siento un dolor fantasma de lo que perdí. Pero ya no es un dolor que me paraliza. Es solo un recordatorio de mi capacidad de sobrevivir, de adaptarme, de crecer más fuerte en los lugares rotos. A las mujeres que están pasando por traiciones similares, les digo esto. El dolor que sienten ahora, ese dolor que parece que las va a matar, que hace que respirar sea difícil y que cada mañana despertarse sea una agonía, ese dolor no es permanente. Va a transformarse, primero en furia que usarán como combustible para levantarse, luego en determinación que las impulsará a reconstruirse, finalmente en sabiduría que las guiará hacia un futuro donde esta traición será solo una historia que cuentan, no la historia que define quiénes son. No les mentiré y les diré que será fácil. Habrá días donde querrán rendirse, donde querrán creer las promesas de cambio y arrepentimiento, donde la soledad les pesará tanto que considerarán aceptar las migajas de amor que les ofrecen. Resistan esa tentación, porque al otro lado de ese dolor, al otro lado de esas noches interminables y esas lágrimas que parecen no acabar nunca, hay una versión de ustedes mismas más fuerte, más sabia, más completa de lo que jamás imaginaron posible. El día que encontré a Roberto con Daniela, pensé que mi vida había terminado, que nunca volvería a ser feliz, que nunca volvería a confiar, que el amor era una mentira cruel diseñada para destrozarnos. Estaba equivocada. Mi vida no terminó ese día. La vida que necesitaba dejar atrás terminó. Y en su lugar comenzó algo mucho mejor, algo auténtico, algo verdaderamente mío. Hace 3 meses, en el supermercado, me crucé con Roberto. Fue la primera vez que nos veíamos desde aquella conversación en el café hace 3 años. Se veía mejor, más recuperado, aunque los años claramente habían dejado su marca.
Intentó acercarse, iniciar una conversación, pero yo simplemente los saludé con educación y seguí mi camino. No con frialdad ni con rencor, simplemente con la indiferencia genuina de quien se encuentra con un conocido del pasado que ya no tiene relevancia en su presente. Mientras empujaba mi carrito por el pasillo, consciente de que sus ojos me seguían, me di cuenta de algo profundo. No sentí absolutamente nada, ni dolor, ni rabia, ni siquiera curiosidad por saber cómo estaba su vida ahora. Era verdaderamente libre. La mujer que había sido durante esos 12 años de matrimonio, esa mujer que se definía por ser la esposa de alguien, que medía su valor por el amor que recibía de otro, ya no existía. En su lugar había alguien nuevo, alguien que se levantaba cada mañana con propósito y dirección, alguien que había aprendido que el amor propio no es egoísmo, es supervivencia. Alguien que entendía que cerrar puertas no es rendirse, es hacer espacio para ventanas nuevas. Alguien que sabía con certeza absoluta que no hay compañía peor que la de quien te hace dudar de tu propio valor. Y Daniela, esa prima que alguna vez consideré como hermana, que se sentaba en mi cocina a llorar sus penas mientras planeaba robarme la vida, también es solo una sombra del pasado ahora. Escuché que sigue saltando de relación en relación, buscando en otros lo que nunca encontró en sí misma, buscando esa emoción de lo prohibido que confundió con amor verdadero. Me pregunto si alguna vez entiende, en sus momentos de soledad, que el precio que pagó por unos meses de pasión ilícita fue perder su integridad, su familia, su dignidad. Pero esas ya no son mis preguntas que responder ni mis cargas que llevar. Hoy tengo 42 años, vivo sola en la casa que reconstruí con mis propias manos y mi propia visión. Tengo una carrera que me llena de orgullo y propósito. Tengo amistades que son más familia que la sangre que compartí con traidores. Tengo planes para el futuro que me emocionan, que me mantienen despierta no de ansiedad, sino de anticipación. ¿Es mi vida perfecta? No, pero es mía, completamente, auténticamente mía. No hay secretos en mi casa. No hay mentiras en mis relaciones. No hay noches donde me pregunto si la persona durmiendo a mi lado preferiría estar en otro lugar. La paz que viene con esa certeza no tiene precio. Si pudiera regresar el tiempo y evitar todo este dolor, no lo haría, porque este dolor me enseñó quién soy realmente, me enseñó de qué estoy hecha, me enseñó que puedo sobrevivir a lo que pensé que me mataría, y más que sobrevivir, puedo prosperar. La traición de Roberto y Daniela no fue el final de mi historia, fue apenas el final de un capítulo que necesitaba cerrarse para que los mejores capítulos pudieran comenzar. Y cada día que pasa, cada nuevo amanecer que recibo con gratitud en lugar de dolor, es una prueba de que la resiliencia humana es más poderosa que cualquier traición. A veces, los domingos por la mañana, me siento en mi jardín con una taza de café, rodeada del silencio pacífico de mi hogar y sonrío. Sonrío, porque he llegado a un lugar que nunca imaginé posible cuando estaba en el piso del baño llorando, creyendo que mi mundo se había acabado. Sonrío porque me salvé a mí misma, porque nadie vino a rescatarme y no lo necesité, porque encontré mi propia fuerza, mi propia luz, mi propio camino. Y si algún día el amor vuelva a tocar a mi puerta, llegará a una mujer muy diferente de aquella que abrió la puerta a Daniela aquel martes lluvioso. Llegará a una mujer que conoce su valor, que no tolera migajas, que entiende que el amor verdadero suma, nunca resta, que amplifica, nunca disminuye, que honra, nunca traiciona. Pero hasta que ese día llegue, si es que llega, estoy completa, porque aprendí la lección más valiosa que una mujer puede aprender, que el amor más importante, el único amor que nunca te traicionará, el único amor que te acompañará desde el primer día hasta el último, es el amor que te tienes a ti misma. Y ese amor, finalmente, abundantemente, gloriosamente, lo he encontrado. Esta es mi historia. No es una historia de venganza ni de victoria sobre quienes me lastimaron. Es una historia de resurrección.
de una mujer que murió en los brazos de la traición y renació en los brazos de su propia fortaleza, de cenizas que se convirtieron en alas, de heridas que se transformaron en sabiduría. Y si estás leyendo esto porque alguien te traicionó de una forma similar, porque tu mundo también se desmoronó bajo el peso de mentiras y engaños, porque estás en ese baño llorando en silencio creyendo que nunca superarás este dolor, quiero que sepas algo. Lo superarás. No hoy, tal vez no mañana, pero lo harás. Y cuando lo hagas, cuando finalmente te pares del otro lado del dolor y mires hacia atrás al camino que recorriste, te darás cuenta de que esa traición, por horrible que fue, te regaló algo invaluable. Te regaló la oportunidad de conocerte a ti misma de verdad, de descubrir de qué estás hecha, de construir una vida que sea auténticamente tuya, sin compromisos ni mentiras. Esa es la justicia más dulce. No que ellos sufran, aunque a veces lo harán. No que se arrepientan, aunque algunos lo harán. La justicia más dulce es que tú florezcas, que tú te conviertas en la mejor versión de ti misma precisamente porque ellos salieron de tu vida. Que su ausencia te permita llenar ese espacio con cosas y personas que realmente te valoran. 5 años después de aquella noche, puedo decir con total honestidad, gracias Roberto, gracias Daniela. Porque al traicionarme tan completamente, al destrozar la ilusión de la vida que creía tener, me obligaron a construir algo real, algo sólido, algo mío. Y lo que he construido es más hermoso de lo que jamás tuvimos. Así termina esta historia, no con un final feliz de película donde todo se resuelve perfectamente, sino con algo mejor, un comienzo real. El comienzo de una mujer que se salvó a sí misma, y que cada día elige seguir salvándose, que elige la verdad sobre la comodidad, que elige la dignidad sobre la desesperación, que elige su propia compañía sobre la toxicidad disfrazada de amor. Esta es mi vida ahora, y es suficiente, más que suficiente, es todo lo que necesito que sea. Y si algún día alguien pregunta qué pasó con aquella mujer cuyo esposo se fue a vivir con su prima, la respuesta es simple: sobrevivió, creció, prosperó, y nunca, jamás miró atrás con arrepentimiento de haber elegido su propia dignidad por encima de todo lo demás. Porque al final del día, esa es la única elección que importa, y es la única elección que nunca te arrepentirás de hacer.